Bienvenidos a una nueva Mango Cápsula. Gracias, Yamil, muchas gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que nos escuchan. La verdad es que es un placer compartir algo de lo que hemos aprendido en el terreno de los hechos. Y particularmente un tema que en lo personal me agrada, me encanta, porque soy chapaneco, 100% fan del café. Sabemos que pues hay muchas cosas que de repente simplemente nos tomamos una taza de café, pero no sabemos qué hay atrás de todo eso. Y a veces no entendemos por qué encontramos diferentes sabores, texturas, aromas, etcétera, en un café. Y entonces nos olvidamos de que hay un tema en general en la inocuidad, porque a veces pensamos que la inocuidad solo se refiere a la ausencia de organismos que me puedan hacer daño. No, aparte del tema de la salud, la inocuidad también tiene un efecto en la calidad de un producto, como el café y cualquier otra cosa que nosotros comamos. Me gustaría compartir algunas cosas que consideramos importantes, un poquito enfocado en lo que hacemos nosotros hoy en el lugar donde yo me desempeño, un laboratorio de análisis agroalimentarios, que hacemos análisis de todo tipo, incluyendo temas de inocuidad. Entonces, yo dividiría en algunas secciones esta presentación. En primero, conocer qué es la inocuidad, conocer qué es el café de manera general, conocer el concepto de calidad y relacionar estos tres elementos, ¿no? Cuando hablamos de inocuidad en términos generales, pues es una condición de que lo que comemos es inocuo, es decir, no nos va a generar algún daño. Para lograr eso, pues se aplican algunos esquemas de mitigación de esos riesgos de contaminación, como se llaman los sistemas de reducción de riesgos, que va más enfocado en la producción primaria y en el proceso de la manufactura, cuidar que no haya esas contaminaciones. Buenas prácticas agrícolas se llaman los sistemas que se aplican, buenas prácticas de manufactura, que es el proceso, sin llegar todavía a una industrialización o transformación, y prácticas de higiene en general del personal, de las instalaciones, etc. También tenemos los análisis de peligros y puntos críticos, que va más enfocado ya al proceso de transformación de un producto primario para convertirlo en un alimento ya transformado. Entonces se identifican riesgos en esos procesos y se trata de controlarlos. Pero también es importante cuando hablamos de riesgos y peligros, a veces lo decimos de manera indistinta. Yo me gusta poner este ejemplo que está muy sencillo, ¿verdad? Una diferencia entre peligro y un riesgo. Entonces, un peligro es algo que tiene un potencial de dañarme, como bien dice la lámina. Pues un tiburón en el mar, pues es un peligro. Pero ya el riesgo es la probabilidad de que un peligro te cause un daño. Ya si me meto al mar, pues entonces estoy ante un riesgo. Y esto ocurre mucho en lo que estamos platicando. Cuando hablamos de sistema de reducción de riesgos es porque estamos en el proceso de la producción y la manufactura, y ahí estamos conviviendo con diferentes agentes que pueden contaminar. Un peligro, sabemos que hay un peligro, una enfermedad que me puede dar, o un producto contaminado es un peligro, pero si yo no lo consumo, no está la probabilidad de que se convierta en un riesgo para mí. Ahí lo vemos de lejitos, así que el peligro de lejitos, pero sabemos que me puede ocasionar daño. Entonces, cuando hablamos de la inocuidad en lo particular, en lo específico, podemos abordarlo de dos puntos de vista, y aquí es importante que hagamos un poquito de conciencia de verlo con el segundo enfoque. El primer enfoque es que pues un mercado me pide inocuidad, ¿no? Entonces pues tengo que cumplir ciertas normas, ciertas regulaciones, y bueno, normalmente ocurre que puedo llegar a algo que en lo personal lo bromeo y digo, damos cumplimiento, pero a veces decimos dar cumplimiento es cumplir y mentir, cumplo o miento. Entonces, porque lo hacemos solo porque me obligan. Pero lo que tenemos que buscar es cómo nos orientamos a que la inocuidad se vea desde un punto de vista en donde yo contribuyo a la salud pública en el país. Entonces, ese sería un enfoque fundamental, porque eso nos crea la conciencia de la inocuidad. Cuando hablamos de alimentos, en general, hoy las poblaciones buscan tres características o tres virtudes de un alimento, el que yo consumo hoy día. Lo enfoco en la salud, en el placer y la conveniencia. Cuando hablamos de la salud, pues que sea un alimento que no me cause daño, que cuide temas de diabetes, colesterol, cuántas cosas, enfermedades que hoy sabemos que derivan del consumo de alimentos no saludables. Pero también buscamos que sea atractivo, es decir, que tenga sabor, ¿verdad? Podemos decir una verdura, pero si no le agregamos alguna cosita ahí que sea atractivo, pues no lo voy a comer, ¿no?
ciertas formas, ciertos aromas. Recordemos que de la vista nace el amor, dice el dicho, ¿no? Pero también que sean convenientes. Hoy las tendencias de la población, pues es que hay una mayor población urbana, las familias son más pequeñas, ya no como antes, ¿verdad? De familias de 10, 12 personas, pues en donde era conveniente preparar una olla de caldo de pollo, una olla de caldo de res, etcétera. Hoy no, porque pues si son 2 personas en la casa, pues ya resulta más caro preparar que comprar algo preparado. Entonces, eso va tendiendo hacia que la gente busque ese tipo de alimentos. Entonces, el punto de un alimento ideal es aquel que combine estas 3 cosas, ¿no? Salud, placer y conveniencia. Bueno, ese es un poquito el contexto general de lo que es inocuidad y cómo la gente hoy visualiza estos temas, estas nuevas tendencias en la alimentación humana. Ahora vamos al café, pues el café es un cultivo, la verdad, eh, hermoso. Yo siempre pongo a reflexionar, imagínense en una carretera en la sierra, en su vehículo, con cafetales al lado de todo el camino. Yo tengo el placer de disfrutarlo cada año, ¿no? Cuando voy a mi tierra en Chiapas, cuando subo a las faldas del volcán Tacaná, la carretera que me lleva hacia ese lugar, pues está rodeado de cafetales que cuando ves florear esa flor blanca, hermosa, y cuando estemos la cereza, ese color rojo intenso de la cereza, ¿no? Entonces, sabemos que el café se cultiva en temperaturas frescas, frías frescas, 12 países, 12 estados, perdón, en México que producen el café. Se habla de alrededor de 1 millón de toneladas al año que se produce café. Hay diferentes variedades, ¿verdad? Dependiendo de la altura, dependiendo del clima, etcétera. Solo por citar algunas, la variedad pluma, la variedad arábica, la variedad robusta, dice que es como más intensa, más fácil de cultivar, el café criollo, el marojit, que yo lo conozco como márago, que para mí es un café muy delicioso, muy delicado, y es como de los más caros que podemos encontrar, ¿no? Entonces, también el café pues tiene ciertas propiedades nutricionales, antioxidantes, etcétera, que bueno, si bien se le cuestiona por el tema de la cafeína y algunas cosas que irritantes para la gastritis, pero en realidad también tiene muchas propiedades. Entonces, no todo es blanco y negro, el café tiene propiedades, tiene algunas desventajas, por supuesto, para ciertas personas. Bueno, ya cuando relacionamos el café y la inocuidad, si relacionamos la inocuidad, como decíamos en la parte conceptual, y no con un alimento que no me hace daño y que está libre de contaminantes, pues entonces definamos un contaminante que es cualquier agente que está presente en un alimento y que va a alterar su integridad para el consumo humano. Es decir, no es correcto para consumir. Tenemos de diferentes tipos, los biológicos, que son organismos vivos, desde las plagas tradicionales que conocemos en los diferentes cultivos. Obviamente el café no está exento. Una plaga muy común, que es la broca, que normalmente me va a generar un contaminante, porque esa plaga puede quedar dentro del grano, y eso ya me genera una contaminación. El tema clásico de los hongos, que van a crecer en cualquier lugar, ¿no? Sobre todo ya cuando coseché y me genera humedad, pues va a haber crecimiento de hongos. Y las toxinas, por ejemplo, que nunca le damos importancia, pero son aquellos que se derivan o que son metabolitos tóxicos que vienen particularmente de hongos, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Tenemos contaminantes químicos, por supuesto, los clásicos que conocemos. Los plaguicidas siempre van a estar presentes. Al final sabemos que los plaguicidas pueden llegar a ser cancerígenos o pueden acumularse en el organismo, dañar ciertos órganos. También en café, por ejemplo, los disolventes de extracción para descafeinar el café, se usan disolventes que también pueden dejar residuos. Existen límites máximos de residuos, como en cualquier cultivo. También podemos tener contaminantes físicos, algunos pedazos de vidrio, metal que caigan, y sobre todo cuando entramos a la molienda del grano de café, pues ahí podemos moler un pedazo de vidrio, un pedazo de madera, y eso ya me está ocasionando un riesgo. Material extraño en general, como pelos, plumas, excretas de animales, cualquier cosa que le llegue a caer al producto, en este caso al café, pues puede ser ya un contaminante. Un tema muy importante que no le damos a veces no le ponemos mucha atención, el tema de las micotoxinas. Como les decía, estas son sustancias que producen hongos, en particular de estos géneros, Penicillium y Aspergillus.
normalmente, que pueden estar presentes en cereales sobre todo, pero particularmente en café crudo o el café verde que se llama, que es el café que todavía no ha sido tostado. Entonces, la presencia puede depender de muchas condiciones, sobre todo temperatura y humedad, que son como las cosas más fuertes en términos de producción de micotoxinas. Hay algunas micotoxinas de muy alto riesgo, no todas, por supuesto. Por ejemplo, la ocratoxina es una toxina bastante fuerte en términos de la salud, puede dañar los riñones, puede tener un potencial de cáncer, de generar cáncer. Algunos efectos teratogénicos que tienen que ver con el feto en madres embarazadas, ¿verdad? Entonces, hay que cuidar esa parte, ¿no? No se tienen límites máximos para ocratoxina en café verde porque teóricamente no se consume café verde, pero también es cierto que hoy las tendencias es que ya empiezan a venderse infusiones a base de café verde, entonces hay que poner atención en temas de ocratoxinas. Las aflatoxinas, que es una parte también fuerte de micotoxinas, que se generan también a partir de estos hongos. Tenemos dos tipos, la B1, la aflatoxina B1, que es de las más tóxicas. Y bueno, pues ahí nada más como curiosidad, se llama B1 porque la estructura de la fluorescencia del hongo es azul, entonces blue. Y está la G1, que la fluorescencia es verdosa. Entonces, sí, para este caso sí tenemos algunos límites máximos, sobre todo en café verde, porque es como una aflatoxina que está más estudiada, ¿no? Como que le ponemos más atención. Se piensa que no puede haber aflatoxinas en el café porque la cafeína se pensaba que podía inhibir la acción de la aflatoxina, pero se ha demostrado que sí, incluso ya en muestras de café se encuentra esta presencia de aflatoxinas, ¿no? Incluso más altas que la ocratoxina que decíamos en la diapositiva anterior. Metales pesados, pues bueno, ya sabemos nosotros que tiene también temas de cáncer, de daños. Dicen que, por ejemplo, puede ocasionar demencia cuando se van acumulando los metales pesados como el arsénico, el cadmio y el plomo, que son como los más comunes, en donde un café pudiera contaminarse porque, digamos, puede haber presencia en el suelo, puede darse en los procesos de producción o la molienda porque entra en contacto con aguas contaminadas, etcétera. Entonces siempre hay un riesgo de metales pesados. Residuos de plaguicidas, como todos sabemos, el uso indiscriminado y fuera de los intervalos de seguridad que establecen cada producto que se aplica en el control de una plaga, pues generan la presencia de límites máximos de residuos. Fíjense, nosotros podríamos decirle que aquí en el laboratorio analizamos muestras de café y en 145 muestras que analizamos en el 2025 encontramos 2 con residuos, aunque en el 24 de 88 encontramos 8 muestras, es decir, sí hay bastante presencia de residuos de plaguicidas en el producto café. Entonces, no es que estemos exentos de ello. Los disolventes de extracción, que ya les comentaba, normalmente es el que se usa mucho para descafeinar el producto. Ahí vienen algunos disolventes que se utilizan. Hay residuos también establecidos como límites máximos. Los más comunes que se usan en el café, el acetato de metilo y la metilcetona, que se usan precisamente para quitar la cafeína. El café se pone a remojar en el solvente químico, ese solvente químico disuelve la cafeína, lavo el café y entonces ya genero un café descafeinado. En un proceso que también le llaman la torrefacción, que es agregarle azúcar al proceso de tostado del café, también pueden encontrarse estos residuos de disolventes. En general, riesgos comunes en la contaminación, pues en todos los... Recordemos que la contaminación puede darse en todo el proceso de producción. A veces decimos, pues lo cuido en la producción primaria, lo cuido durante el procesamiento, manufactura, o cuando ya lo voy a vender, etcétera. Pero la contaminación puede darse en todos los puntos del proceso productivo. En campo, por supuesto, la aplicación de plaguicidas, la misma presencia de plagas como esta que comentaba yo de la broca del café, que puede quedarse el insecto adentro del grano, ya es una contaminación. Las mismas corrientes de agua con que regamos, en donde se aplica algún riego, o las mismas corrientes de agua de la lluvia que alimentan estos cafetales, que normalmente pues, no tenemos sistema de riego.
la lluvia los alimenta, pero pueden esos cauces estar contaminados y al entrar al cafetal, pues pueden contaminar. La misma fauna doméstica y nociva que puede estar en las plantaciones, los ratones, etcétera, alguna fauna que va y come la fruta de café, los propios murciélagos en esas zonas van y comen, ya dañan el grano. Eso ya me genera una contaminación. Durante la cosecha, por supuesto, la higiene del trabajador y las mezclas que hacen de frutos, por ejemplo, cae un fruto al suelo y lo revuelven con el fruto que están cortando, hay ciertos parámetros de control que deben de llevarse a cabo, o tener granos con diferente grado de madurez, un grano muy maduro, un grano verde, entonces eso me va generando contaminación. Durante el beneficio húmedo, que es aquel proceso en donde vamos a retirar la cáscara de la cereza que ven ustedes ahí, esa cascarita roja, hay que retirarla, eso se llama el beneficio húmedo, que normalmente se hace con el uso de agua, que va a pasar por un esquema de engranes que va a ir presionando y quitando esa cáscara, ¿no? Entonces, ¿qué riesgo tenemos ahí? Pues el uso de agua contaminada en el proceso, que no despulpamos bien porque la máquina ya no lo está haciendo correctamente, entonces van a quedar cáscaras en el grano ya limpio, o también los grados de madurez también es una fuente importante porque pueden ir granos verdes que ya se van a convertir en un contaminante. La deficiencia de la fermentación, es decir, nos pasamos del tiempo o lo hacemos antes de tiempo. Normalmente me paso de tiempo en la fermentación, pues entonces va a adquirir ciertas características el grano, como acidez, por ejemplo, o demasiada humedad. ¿Por qué? Porque ya se avinagró, por así decirlo, ese fermento donde yo puse el café. Hay cierto tiempo que debe estar únicamente en el proceso de fermentación. O puedo mezclar, hoy procesé un lote de café en la fermentación y el desmucilaginado, que es quitarle esa babita dulce que tiene el café una vez que le quito la cáscara. Puedo mezclarlos y entonces, pues, uno puede estar muy bien hecho y el otro no, entonces ya contamina. Una mala disposición de residuos, pues dejo tirada ahí las cáscaras, el agua que lavé, puedo mezclarlos, de repente se me olvida que esa agua ya la usé y puedo volverla a meter al proceso. O que falla el lavado, el patio de secado también es otro punto de contaminación porque pongo capas muy gruesas en el secado, porque también mezclo café de diferentes días de secado en los patios de secado, o la propia fauna que puede estar invadiendo los patios de secado. No solo ratones, ratas, los mismos perros, gatos, etcétera, que me pueden generar contaminación. Durante el beneficio seco, que es ya el proceso de quitar algo que se llama la cascarilla interna o el pergamino, que se llama, una vez que yo le quito la cáscara de la cereza, esta cascarita roja, adentro todavía trae otra capa que protege la nuez o la almendra, como pudieran conocerlo en otros cultivos. Ese café pergamino, pues hay que retirarle esa cascarilla, ¿no? Entonces, puede ser que haya fallas en el trillado y queden cascarillas dentro del grano, ¿no? Además de la cáscara de la cereza, puede haber cáscara del pergamino. La clasificación deficiente de los granos por madurez, humedad, pues ahí no hay que mezclar con diferentes madurez, diferentes humedad. No puedo, fallo en la limpieza, en la detección de granos que sean defectuosos, que traigan plaga, que estén mordidos, etcétera. Mezclando granos de lotes diferentes o contacto con residuos del proceso me va a generar contaminación. En el almacenamiento también puedo contaminar si almaceno granos con más del 12% de humedad, que es lo recomendable, no más de esa humedad, para que no me genere el crecimiento de hongos y derive en micotoxinas. Mezcla de frutos de diferente grado de humedad va a ser siempre presente en cualquier proceso. Si se fijan en todos los puntos que vamos viendo, siempre vamos a tener que esa mezcla nos va a ocasionar un problema. Bodegas con problemas de temperatura y humedad, muy calientes, muy húmedas, sin ventilación, etcétera. O no tengo medidas de bioseguridad en la bodega, es decir, no tengo mallas, no cierro coladeras, etcétera, entonces pueden ingresar ahí fauna dentro de mi bodega. Y en el proceso final, por supuesto, fallas en el tueste, que no hice un tostado correcto, pues voy a conservar humedad. Los residuos de disolventes que ya dijimos, un mal manejo de la molienda, que va a haber materia extraña, no soy cuidadoso y puede caer un pedazo de algo ahí, entonces yo lo voy a moler con el café, entonces ya traigo un cafecito con insectos además molidos, ¿no? O la falta de higiene ya en la parte final durante la preparación de la bebida, ¿no? Mi dispensador de café, mis vasos, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, hasta ese punto todavía tenemos problemas en la contaminación.
Entonces, un punto para prevenir estos riesgos, como dijimos, pues es las buenas prácticas agrícolas, que pongo un diagrama aquí porque me explica todo lo que puede ocurrir en general en cualquier cultivo, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Qué cosa tiene que ver las buenas prácticas agrícolas? Y eso podemos hacerlo para cualquier cultivo, ¿eh? Esto aplica a cualquier cultivo. Seguridad de las personas, por supuesto. Cuidamos el medio ambiente porque no contaminamos las aguas, porque usamos un uso racional de agroquímicos. La inocuidad como tal, es decir, generar alimentos no contaminados. Bienestar animal en aquellos casos donde convivimos, ¿no? En este tipo de esquemas ya integrales, ¿no? De tener mis animalitos, tener mis cultivos, etcétera. Entonces, las buenas prácticas agrícolas nos ayudan mucho a estos esquemas, ¿no? En el café, algunas prácticas agrícolas buenas, pues por supuesto, tener un programa de manejo agronómico. El tema de la capacitación es fundamental. A veces no capacitamos a los trabajadores de la cosecha, en cómo limpiarse las manos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante cómo almacenar las sustancias, los equipos, cómo llevar un buen manejo de la fauna doméstica, de la silvestre, de la fauna nociva, la trazabilidad que es muy importante para lo que decíamos de cómo voy identificando cada uno de los lotes que voy cortando con su grado de madurez, con su grado de humedad. Si tengo esa trazabilidad, voy a evitar esa contaminación al estar mezclando lotes diferentes. Y por supuesto, un punto elemento, y aquí, ahora sí que aprovechando lo que hacemos hoy día en el laboratorio Gisena, pues es el tema de los análisis, porque eso es lo que nos permite realmente saber qué tengo, ¿no? En todo el proceso productivo, lo importante es generar mis análisis que me den la certeza de lo que hay. Prácticas de higiene que tienen que ver ya más con el proceso, la higiene del personal, la higiene de las instalaciones, tener programas de desinfección, programas de disposición de residuos que no me estén contaminando donde yo camino, donde es el paso de los productos. Cuando yo cosecho café, pues usar recipientes limpios, sacos nuevos, no húmedos. Entregar pronto a la hora de cosechar, pues no quedarme con el café todo el día porque el calor va a generar que ese café empiece a fermentarse antes de llegar a donde vamos a hacer el beneficio, ¿no? Evitar que se contamine el café con tierra. Normalmente en una cosecha de café, pues se ponen plásticos en la base de la planta para que el café que caiga y quiera yo aprovechar no tenga contacto con el suelo. O lo mejor es no mezclar todo lo que cayó al suelo directamente, pues eso, separarlo, desecharlo, aprovecharlo de otra manera. Evitar la contaminación con aguas residuales, aguas contaminadas, también evaluar la calidad del agua, ¿no? Y la del café para ya los procesos de venta. Tener un programa de manejo integrado de plagas que me prevengan la contaminación, ¿no? Programas de saneamiento de áreas, equipos. A veces pues tengo depósitos que no los lavo y entonces tengo agua y ahí se me crean hongos, se me crean bacterias, etc. Normalmente se dice pues que las áreas que destino al café pues no lo use para otros alimentos porque ahí puede haber contaminación cruzada. El tema de las visitas a las instalaciones también cuando de proceso, pues cumplir ciertas normas de higiene. Sabemos que cuando alguien visita un empaque o un proceso o un beneficio, pues a veces nos molesta que nos digan, a ver, lávese la mano, póngase esto, quítese, póngase un gorro, etcétera. Pero en realidad pues es un tema de protección de prevenir la contaminación. Hablamos de agrícolas, de higiene, ahora hablamos de manufactura, que es ya la parte del proceso, de que ya tengo el café cosechado, listo, entonces, pues verificar que mis áreas de proceso y almacenamiento pues tengan accesos, digamos, materiales no absorbentes, acabados lisos, para evitar que se vayan quedando bacterias, hongos en esas superficies. Se recomienda, por ejemplo, una pendiente de 2% en los beneficios húmedos para que pues, el agua pueda circular, tener rejillas en los drenajes, en la iluminación, en los focos, porque a veces puede romperse un foco en la bodega de almacenamiento o en el área de proceso y entonces ese vidrio pues ya cayó en el producto. Entonces es mejor tener protección para esos lugares donde puede haber un tema de contaminantes.
La trazabilidad fundamental, por supuesto, como decía yo, llevar los registros, la clasificación, fechas de operaciones, cantidades, rendimiento, etcétera, porque eso nos va a permitir a futuro ofertar un producto donde pueda yo demostrar la trazabilidad y la calidad de mi café. Vamos a ver después cómo es importante esta parte. La inspección y clasificación del café de cereza antes de procesarlo, para que no haya productos muy maduros, sobremaduros. Por ejemplo, hay un dato ahí que lo pongo aquí, que no más de 20 frutos verdes por cada kilo de café cereza, quiere decir que es un producto que pudiera pasar al procesamiento, ¿no? Detectar frutos dañados, secos, porque también generan un problema. Hacer el análisis de plaguicidas en el café cereza es importante porque ahí es donde puedo yo encontrar antes de procesarlo, ¿no? Si tengo un lote con presencia de contaminantes, de residuos de plaguicidas, pues quizá ver qué podemos hacer con esa parte. Despulpar el mismo día de la cosecha, no dejar ahí porque se fermenta. Lavar diariamente el café después de fermentar, no dejarlo ahí, ya lo fermenté y hasta el día de mañana lo voy a lavar, no. Termino y lo lavo, ¿no? Que no tenga coliformes, que es algo normal en cualquier proceso, ¿no? Todos estos organismos que están presentes en las heces fecales se llaman coliformes, hay totales fecales y hay otros muy particulares que generalmente nos generan problemas diarreicas. En el área de secado, pues que estén rotuladas para que se sepa la separación de los granos, estar moviendo los granos con cierta frecuencia, que las capas de café que estoy secando no sean muy gruesas, porque eso no va a permitir un secado parejo. Se recomienda 2 a 4 centímetros de grosor de una capa de secado y verificar la humedad que no tenga, que esté entre el 10-12% antes de empacarlo, ¿no? Dice que no usar superficie de secado de madera porque pues ahí se pueden quedar contaminantes. Ni de metales que se oxiden, sino más bien patios de cemento, que es lo más común en las áreas de secado. Empacar en condiciones higiénicas, empaques limpios, no exponer a la luz del sol, el café se oxida también, tener tarimas para que el aire pueda circular dentro de una bodega, separarse de cualquier otro producto, y durante el transporte, pues también transportarlo en medios higiénicos, porque de nada me sirve que ya cuide todo el proceso que ya dijimos y al final lo contamino ya durante el transporte. Entonces, por ejemplo, que evitar embarcar cuando estoy lloviendo, no se me vaya a mojar el café, porque pues entonces ya la humedad me va a ocasionar un problema. Entonces, nosotros decimos que cómo cuidas tú el tema de inocuidad o de la contaminación en el café y en cualquier producto, pues tomar muestras y hacer análisis en todo el proceso del producto, así como en instalaciones, personal y equipos, y un poquito la conciencia que decíamos, ¿no? Que cada sector, desde la finca hasta la taza, pues aplique estos principios de higiene. ¿Para qué? Para que tengamos una garantía de la protección de la salud, pero además de la calidad, que es la siguiente sección que vamos a comentar. Bueno, la calidad, pues la calidad la conocemos como un conjunto de propiedades que es inherente a algo y que permite diferenciarlo. Caracterizarlo primero y diferenciarlo contra el otro. Cuando hablamos de calidad decimos no existe alta, buena o media. La calidad es calidad. Es las características que yo pongo y defino para un producto que yo quiero. Entonces, ¿tiene calidad o no tiene calidad? Tiene calidad porque se adapta a lo que yo espero, no tiene calidad porque no es lo que yo estoy esperando. Entonces, vamos a ver cómo la inocuidad, la calidad se define por diferentes elementos. Por la genética, por supuesto, ya vimos las variedades del café, ¿no? El bourbon, el arábica, el márago, el pluma, etcétera. Eso ya le confiere cierta calidad que identifica un café. El ambiente de producción, pues un café de altura. Ustedes habrán escuchado un café de altura, un café de plantación a pleno sol, tiene características diferentes, ¿no? Las plagas que lo afectan, pero también la parte de los procesos, ¿no? Cómo hacemos la cosecha, el beneficio, todo eso que ya vimos ahorita, tiene un efecto en la calidad del café. No solo es la genética, no solo es en dónde se está produciendo, sino toda la parte de los procesos que están alineados. Desde el punto de vista del consumidor, ¿no? También no debemos de olvidar que cuando nosotros producimos cualquier cultivo, generamos cualquier producto, tenemos que tener presente
lo que el consumidor espera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad del café, tiene que ver con las expectativas de un consumidor. Entonces, un consumidor espera que su producto sea inocuo, espera que su producto tenga calidad desde el punto de vista físico, que sea homogéneo en su tamaño, en su humedad, uniformidad, que no vaya café chiquito, café grande, si va a ser chiquito, chiquito, si va a ser grande, grande, si va a ser un café de bola, si es un café alargado, etcétera. Esa es una calidad física. Tenemos la calidad sensorial en la taza. Una vez que yo me estoy tomando un café, yo pido una determinada fragancia. La fragancia y el aroma lo diferenciamos en el café, en que la fragancia es el café molido y el aroma es lo que despide una vez que yo estoy preparando una taza de café. Son dos cosas distintas, pero que al final se juntan en calidad sensorial. El sabor, que es la mezcla entre el aroma y y el sabor en sí, ¿no? Esta mezcla que nos dice a qué sabe este café. El cuerpo, que es un poquito en café, el tema de la sensación en boca, digamos, si es muy espeso, puede ser que es un café con muchos aceites o grasa, entonces siento un café más viscoso o siento un cafecito, pues ligero, ¿no? Depende al gusto también, yo determino cómo me gusta el café, la acidez, que también sabemos las sensaciones de acidez en un café, el posgusto, que es aquello que después de que yo me tomo un sorbo de café, cómo me queda la sensación en el paladar. Entonces, esa es la parte sensorial que también un consumidor exige, ¿no? La composición química, por supuesto, los contenidos, que carbohidratos, que proteínas, que lípidos, que antioxidantes, etcétera. Y la consistencia, que también es muy importante en cuando nosotros ofrecemos productos agropecuarios o agroalimentarios. Yo espero que, pues en café, que cada taza que me tomo de un lote a otro, de una compra a otro, pues sepa igual, ¿no? Porque a veces puede ser que voy a una cafetería y hoy me sirvieron un café muy sabroso, vuelvo a ir al mes a esa misma cafetería y el café me sabe diferente. Podido recomendar una cafetería y alguien me va a decir, pues me engañaste. No, lo que pasa es que en términos de calidad tuvieron alguna falla en el proceso, entonces todo pudo haber estado bien, pero todos estos contaminantes que les comentaba yo ya no me dieron ese mismo sabor. De ahí la importancia de la inocuidad en calidad, ¿no? La consistencia que voy a tener entre taza y taza. Hay algunos ejemplos de defectos del grano de café, por ejemplo, un grano verde que está brocado, que está negro, es decir, que de lo cosecho ya viene negro por la humedad, por diferentes razones. El tema del moho está contaminado, un café que ya se fermentó, ya se avinagró, un café que está decolorado, que ya no tiene el color característico, un café mordido o dañado porque alguien un animal fue y lo mordió porque tenía la plaga de la broca, me va a generar ciertas aromas y sabores en la bebida, ¿no? Así muy sucio, contaminado, fenoles así como alcoholizado, como ya echado a perder, fermentado, envejecido, muy reposado. Entonces, una serie de sabores que a mí ya no me van a gustar porque tuve defectos en el grano. Este nada más es un gráfico, por ejemplo, en Colombia, de granos de café. Entonces, por ejemplo, cuando analizaron defectos, un mayor porcentaje se refiere a café fermentado, ¿no? Un 66% de los problemas que tuvieron esas bebidas de café. Bueno, este nada más es un ejemplo de un café avinagrado, ¿no? ¿De qué se deriva? Pues que mezclamos café sin seleccionar, que estuvo mal lavado, que no manejamos bien el café en el beneficio húmedo, que no lo hicimos mal el quitarle el mucílago al café cereza, porque dejamos granos sin escoger en un saco de café, etcétera, y se fermentaron más tiempo. Un café reposado, ¿no? Un café, un sabor amargo, una baja acidez, un cuerpo muy sucio, esa sensación muy sucia. Puede deberse a que lo almacené mucho tiempo en condiciones inadecuadas, altas temperaturas en las bodegas, una alta humedad en el grano, alta humedad en el ambiente, porque estuvo el café expuesto al oxígeno y se oxida. Por eso, si ustedes cuando compran un grano, un café molido, un grano tostado, previo a moler, pues recomiendan que esté cerrado en un lugar fresco, porque se va a oxidar y entonces adquiere otro sabor, ¿no?
Entonces, es importante esa parte. Un café mohoso con mucho sabor a humedad, pues se debe también a que no lo secamos bien, el secado estuvo muy grueso, entonces no se secó parejo, no hubo mucho sol y entonces el secado fue muy lento y eso fue generándome ciertas características en el grano. Metí cafecitos, granitos ahí verdes, no separé bien la pulpa con los granos, falta de higiene en los empaques, etc. Todo esto nos genera esa característica. Bueno, algunos datos en términos de calidad, ¿no? Ya cuando vamos a tomarnos o vamos a comprar un café, entonces, ¿cómo se mide calidad? Pues el color, que sea uniforme, ¿verdad? Que no haya diferentes tonalidades del café, la humedad en el café verde, que esté entre este rango, un tamaño uniforme, vanos, es decir, aquellos que tienen ciertos daños, ¿no? Por una plaga, porque se secaron, porque no crecieron. La forma, como le decía yo, también es importante, el grado de molienda, si lo quiero fino, muy fino, medio, grueso, depende para qué lo voy a utilizar. Estas características hablábamos de aroma, acidez, cuerpo, malos sabores y aceptabilidad en general que se miden en ciertas escalas y entonces y eso ya le da una calidad al producto. Algunas especificaciones físicas y químicas, pues bueno, cuánta ceniza o la base seca del producto, la humedad que puede tener este café, grasas, los almidones, dice que no debe haber almidones, azúcar reductores totales, ahí viene un máximo, la cafeína también, para que si alguien te vende un café descafeinado, pues realmente cumpla con un parámetro, no nada más te lo vendan y te vendan gato por liebre, ¿no? Y un café sin descafeinar también, ¿qué características debe tener para la medición de este componente? Esto se mide mediante un análisis del contenido de cafeína. Para concluir ya en esta parte final es que, como en todo producto, cuando entramos ya al tema de las certificaciones, pues es muy importante saber todas las opciones que tenemos para certificar. Hay diferentes tipos, en el caso del café, algunas certificaciones de sostenibilidad que evalúan aspectos como la protección del ambiente, por ejemplo, de café de sombra natural que promueve la Semarnat en México, algunos de libre de deforestación, que también no se haga, etcétera, ¿no? Puede haber algunas certificaciones de comercio justo, es decir, que evalúe que los productores reciben un precio justo por su café, que se respetan derechos laborales, etcétera, ¿no? Que también puede generarme un mayor valor a la hora que yo lo vendo para aquellos mercados que sí aprecian estas certificaciones. Certificaciones de calidad, como las que ya comentamos, la calidad social del café, etcétera, para que cuando yo consumo un café certificado, pues ya sé qué espero, ¿no? No voy a jugármela a ver si me toca un buen café. Incluso una cafetería, pues debería de tener una certificación con una cadena de suministro debidamente trazable, ordenada y cumpliendo todos el eslabón. En todos los eslabones de la cadena, el cumplimiento de estos parámetros de cuidado. Certificaciones de origen, que pues dicen de dónde viene, para decir que proviene de una región específica. Tenemos en el caso, hoy día, el café Chiapas, que es ya una marca, una certificación. El café Veracruz son de los dos tipos de café que hoy ya tienen una certificación que aseguran que el café de Chiapas, ¿no? Para que no vaya a comprar un café Chiapas que resulta que lo cosechan en Veracruz o que viene de Oaxaca, ¿no? Certificaciones orgánicas también es muy importante para el uso de plaguicidas. Entonces, son importantes. ¿Qué beneficio tienen las certificaciones? Pues para los productores, pues un mejor acceso a mercados, mejores precios, mejores condiciones de trabajo, pueden tener acceso a programas de capacitación y asistencia técnica para el productor. Para los consumidores, pues mayor confianza en la calidad, ¿verdad? Y el origen del café, que estamos apoyando causas justas, sostenibles. Entonces yo puedo elegir qué café quiero de acuerdo a mis preferencias. En el caso de la industria, pues transparencia en la cadena de suministro, porque ya sé que si un productor está certificado en determinadas condiciones, pues me está asegurando un producto primario para lo que yo voy a producir, ¿no? Entonces, tenemos normatividad, que también es importante. A veces pensamos que no existe nada de normas, y resulta que sí tenemos muchas normas en materia de café. Tenemos una ley sobre elaboración y venta de café tostado, que regula todo lo que es la elaboración y venta de café tostado, algunas definiciones importantes, que es un café verde, que es un café tostado, que es un café puro, qué información debe cumplirse cuando estos cafés están mezclados, ¿no?
para que yo pueda decir, bueno, esto sí es una mezcla de 2, 3 variedades de café o no. Está una norma oficial que es el Café Veracruz, que es la definición para el café que se va a llamar Café Veracruz, y aquí establece las características que se deben de cumplir para poder certificarse en esa norma. Tenemos la norma 169 para el café Chiapas, que también, al igual que la norma de Café Veracruz, pues ahí me establece ciertos parámetros. Tenemos una norma que es la 255, que es información de denominación, especificación para lo que se llama el café pluma, ¿no? Que es una de las variedades que comentamos al principio de la presentación. Tenemos la norma 013 de la Secretaría de Economía para café puro tostado en grano molido sin descafeinado o descafeinado. Aquí establece las características y los métodos de prueba que están autorizados para que alguien te dé un análisis y diga que es un café descafeinado o cafeinado. La norma 586 también esa es muy buena porque dice los vocabularios que se usan en café, ¿no? O sea, no importa dónde lo produzcas, pero ahí te define que es un café verde, un café tostado, un café, etcétera. Todas las denominaciones o todos los conceptos que uno escucha, ¿no? La norma 173, que se refiere al café tostado con azúcar y café tostado mezclado con azúcar. Es decir, qué parámetros deben de cumplirse para que yo acepte un café con azúcar, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya me permite a mí como consumidor también saber qué espero. Bueno, con esto terminamos esta presentación. El tema del café es muy atractivo. Yo soy fan del café, lo repito. Pero esto que vemos en café, el tema de la inocuidad, aunque lo enfocamos en café, pues es un concepto que debe estar siempre presente en todos los tipos de cultivos, en todas las cadenas de suministro, desde que producimos hasta que se industrializa y se ofrece un producto al consumidor. Tenemos que tener presente al consumidor y tenemos que ir buscando aquellos esquemas que nos den mayor garantía. Las certificaciones, si bien a veces cuestan, pero tenemos que alinearlas a mercados que lo paguen, ¿no? Si hay mercados que lo paguen, por supuesto, que vale la pena hacer todas estas condiciones. Entonces, yo ahí dejaría el tema. Quedamos, esta presentación la dejaremos disponible también por si alguien quiere verla, ahora sí que con calma, ¿no? Leerla, y estamos a la orden, y agradecer y a mí la oportunidad de compartir un poquito de lo que hacemos o de lo que hemos hecho, de nuestras aficiones, ¿no? Yo soy consumidor de café en cantidades. Yo siempre digo que en casa somos 3 personas y consumimos un promedio de 2 kilos entre kilo y medio y 2 kilos por mes, ¿no? Órale. Entonces, No. bastante. Entonces, soy fan del café y me encanta todo este tema de sabores. Y como dice alguien, si quieres saber cuál es el café que te gusta, lo que tienes que hacer es consumir café. Si no consumes, pues nunca vas a... Dice que el café que más te gusta es el que probaste y ya definiste. Este es el que me gusta. Es el mejor café, el que te gusta. Todo el año quiero mango.